Hablemos de igualdad. Algo importante en la vida de todas las mujeres es tomar la decisión, saber cuándo, cómo, si es que queremos vivir la etapa de la maternidad. Hoy sabemos que se vive de distintas formas, muy diversas, y bueno, tengo el gusto de conectarme con la doctora Carolina de la Ota Mes. Ella es ginecóloga y obstetra con especialidad en biología reproductiva. ¿Cómo estás, doctora? Gracias por conectarte con nosotras. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto de compartir esta charla el día de hoy. Exacto, y sobre todo un tema que ahorita que platicábamos previo a esta entrevista me parece muy importante. Hoy la vida de las mujeres ha cambiado, este tema de la pandemia también nos ha cambiado, la manera en que vivimos o decidimos el hecho de poder embarazarnos, quizá no en los estándares de hace algunos años, ¿no? Hoy ya vamos pensándola más, ¿no? O planeándolo más, o incluso a veces las mismas condiciones pues también nos han cambiado. Platícanos acerca de por qué hoy las mujeres nos posponemos un poco, ¿no? O podría decirse, postergamos el tema de la maternidad, ¿a qué se debe? Y si es que lo estamos eligiendo, ¿qué debemos de tomar en cuenta pues, para poder también vivirlo pues, de una manera sana, óptima, armoniosa y demás? Claro que sí. Primero me gustaría definir más o menos qué es un embarazo tardío, ¿verdad? Hablamos de esto cuando una mujer va a tener a su bebé después de los 35 o 37 años. Por ahí puede haber un poquito de qué número le ponemos y dependiendo la literatura que leamos es si nos hablamos de 35 o 37 años. Y a este también lo conocemos como edad materna avanzada. Ahora, como tú lo acabas de mencionar, ahora planeamos los embarazos o tenemos las mujeres otras cosas en mente por los cambios sociales y económicos que la sociedad tiene. Dentro de la mayoría de los porqués postergamos la maternidad, encontramos que ahora las mujeres tenemos objetivos laborales, profesionales, porque queremos tener una estabilidad económica antes de traer a un bebé o de formar una familia. También puede ser porque no tenemos una relación o una pareja estable o porque tenemos algún problema de salud a lo mejor en este momento, que lo más recomendable es retrasar un poco el embarazo o simplemente porque ahorita no es mi momento de ser mamá. Ahora, ¿qué es lo que necesitas tú y las mujeres saber si vamos a postergar un embarazo después de los 35 años? Algo importante que conozcan. Exacto, ahorita dijiste acerca de los 35 años, ¿no? Sabemos ya algunas que nos estamos acercando a esa edad, que como bien lo comentas, la vida nos ha orillado, ¿no? Pues no tanto la vida, nuestras propias decisiones, se nos han abierto muchísimas oportunidades y queremos vivirnos desde otras perspectivas, pero justo este tema yo creo que a muchas nos sucede, sentir ese reloj biológico, o sea, es un mito, es una realidad. Claro, de hecho, el título del programa de maternidad libre y voluntaria a mí me encanta, porque todas las mujeres deberíamos tener esa oportunidad de elegir, desde un sí quiero o no quiero y cuándo. Pero que lo importante, estar informadas, que es lo que te voy a platicar de ese numerito que decíamos de 35 años. Nosotros, como vamos avanzando en la edad, vamos perdiendo óvulos. Nosotros desde que estamos en el útero de mamá, ya tenemos una cantidad de óvulos, que aproximadamente a las 20 semanas de embarazo es de 6 o 7 millones. Nacemos y ya tenemos solamente 1 o 2. Llegamos a la pubertad y estos millones se convierten en miles. Solamente tenemos 300,000 a 500,000, que suenan como si fueran un montón, pero realmente a los 35 años esos empiezan a disminuir de una manera más importante y a los 37 años ese pico de aceleración de disminución de óvulos es aún más fuerte, que aproximadamente a los 37 años solamente contaremos con 25,000 óvulos. Entonces, sí, por eso se ve la relación en que a mayor edad también va a haber un poco más de dificultad de lograr un embarazo. Aquí, ojo, porque hay algunas recomendaciones para pacientes o mujeres en este rango de edad. Mujeres arriba de 35 años que estamos buscando un embarazo y no lo hemos logrado nosotros solos en un periodo de 6 meses, la recomendación es acudir con un especialista en fertilidad para lograr nuestro propósito, que es tener un embarazo. Hay unas excepciones como pacientes que tienen antecedente de cirugía de ovario,
endometriosis, que tuvieron quimio o radioterapia por alguna patología en la infancia y en la adolescencia, o que tenemos familiares con alguna menopausia prematura. Esos son algunos diagnósticos que nos hacen acudir antes a un especialista en fertilidad o si ya tenemos 40 años, porque la verdad es bien frecuente que andemos buscando embarazo a los 38, 39 o 40 años por primera vez. Eso hablando del tema de los óvulos. Sí, pero hay muchas otras cosas, ¿no? Que van influyendo, porque ahí se cruzan las hormonas, por ejemplo, y ahí ya cambia completamente, ¿no? Claro, aparte de las hormonas y de esos cambios de los óvulos que te platico, pues vamos creciendo y vienen otro tipo de enfermedades a los cuerpos. Es más fácil que a mayor edad tengamos sobrepeso, resistencia a la insulina. Hay quienes incluso están alrededor de los 35 años o hay más jóvenes que ya tienen problemas de diabetes por el sobrepeso, por la herencia o hipertensión y pues todas esas enfermedades me pueden a mí complicar un embarazo. Además, es más frecuente que las mujeres en esa etapa de la vida tengan problemas con sangrados, problemas de miomas o problemas de endometriosis, que estas patologías me pueden dificultar a mí el lograr el embarazo. Es un universo entonces, y entonces, ¿cómo podemos ir preparando el cuerpo, preparando incluso hasta la mente, ¿no? O sea, es que pues finalmente somos un todo, y en esto que nos comentas, que cualquiera que nos esté escuchando es como, Dios, y todo eso, ¿qué es lo que hay que tomar en cuenta para justo ir planeando un embarazo de una manera que yo voy a recalcar, ¿no? Suena de una manera sana, armónica, no tan con tantas restricciones, porque si bien ahorita todo lo que nos dices, pues sí, sí requiere de una disciplina, sí requiere de la manera en que lo decías hacer, si lo vas a hacer en pareja, que también exista ese acompañamiento, ese soporte, o si lo vas a decidir de una manera, vivirlo pues tú sola, pues también, ¿no? Saber qué se tiene que considerar. Claro, sí hay unas recomendaciones para tener esa salud materna, ¿no? Que es el primer paso que vamos a dar. ¿A qué me refiero? Que tengas tu consulta ginecológica anual. No solamente vas a buscar al ginecólogo cuando ya quieres tener un embarazo. En la entrevista con tu ginecólogo, él ve si tienes factores de riesgo para otro tipo de enfermedades como las crónicas que mencionabas anteriormente o problemas tiroideos o algo más. Entonces, la cita con el ginecólogo no es solamente porque ya vengo embarazada. De hecho, la cita preconcepcional antes de planear un embarazo es altamente recomendada, uno, para identificar factores de riesgo y para tratar cualquier problema que la mujer o la pareja tenga. ¿Y ahora qué pasa si no lo Sí. planeé, llegó de sorpresa, o tal vez lo estaba buscando y suspendí, y o sea, no se daba y suspendí los anticonceptivos? Digo, porque hay miles de factores, ¿no? Que puedan influir. Claro que sí. La evaluación de la mamá, como ya lo habíamos dicho, y control de enfermedades. Ahora, ¿qué voy a hacer con mi bebé? ¿Cómo sé que si viene bien o trae algún problema, no? Porque arriba de los 35 años es más fácil tener problemas con alteraciones cromosómicas. Es algo que yo creo que siempre se ha escuchado, ¿no? El famoso síndrome de Down que va relacionado con la edad materna. Y sí pasa. Las cromosomopatías o alteraciones en los genes, como el síndrome de Down, síndrome de Edwards, síndrome de Patau, son algunas alteraciones que van aumentando con la edad materna. Entre más edad tengamos o más nos acerquemos a los 40, más riesgo voy a tener yo de tener un bebé con algún problema. También aumentan riesgos de las tasas de aborto. Es más frecuente que las mujeres 35, 36, 38 años tengamos pérdidas porque muchas van relacionadas con esas alteraciones cromosómicas que trae el embrioncito o el embarazo pequeño. O sea, pocas veces pensamos en eso, ¿verdad? En la genética, en esa Sí. carga, y que bueno, finalmente es tu especialidad. ¿Hay forma, por ejemplo, no sé, de empezar algún tipo de tratamiento, suplementos alimenticios, cambio de estilo de vida? O sea, ¿de qué manera lo podemos ir previendo? Porque finalmente, si tenemos pues una vida sexual activa, dependiendo del tipo de anticonceptivos que elijamos o lo que sea, pues no estamos exentas, ¿no? Quizá vivirlo de cualquiera de las formas que se pueda dar. Ahí que tenemos, yo insisto, o sea, ¿qué podemos considerar? Realmente, así como prevenir lo que tomo, qué hago o qué no hago, es difícil.
Hay algo que nos ayuda ahora que son las técnicas de reproducción asistida, el famoso in vitro, que en resumen consiste en que la fertilización del óvulo y el esperma se hace en laboratorio para luego pasar ese embrión a mamá. En esos casos se hace algún estudio especial, que es tomar una biopsia de ese embrión y hacer un estudio que se llama diagnóstico genético preimplantacional. O sea, que esas células que tomamos del bebé se van a analizar para ver si bebé trae algún problema de salud, algún problema genético. Eso lo recomendamos a veces en pacientes que están en tratamiento de reproducción o que traen algún historial de alguna enfermedad genética importante. A ellas se las recomendamos. Esa sería una opción. Ajá. No, tú dime. Otra de las opciones y ahorita tengo otra pregunta. Sí. La otra opción es cuando mamá ya está embarazada y ya estamos en el primer trimestre de embarazo. Lo que se hacen son exámenes de detección prenatal. Esos consisten en que yo tomo una muestra de la sangre de mamá y se manda a analizar para ver si hay algunos marcadores que aumentan con algunos tipos de enfermedades cromosómicas. También hay otra muestra de sangre materna que detecta el ADN fetal y me dice cómo está el bebé. Y por último, la famosa ecografía del primer trimestre o ecografía genética, que esa la hace un subespecialista, que es un ginecólogo especializado en medicina materno-fetal, y él durante el eco ve algunos datos del bebé para ver si tenemos riesgo de algún síndrome, o también nos puede hablar sobre si mamá tiene riesgo de parto prematuro o de complicaciones como preeclampsia durante el embarazo o parto pretérmino. Esas serían como mis dos opciones. Regresamos. Continuamos. Hay otra opción que en algunas ocasiones dan, ¿no? Los ginecólogos, que hablan acerca de, por ejemplo, si tú dices, ya no planeo ahorita embarazarme, sí planeo quizá vivir un embarazo tardío, la opción de congelar óvulos. ¿Qué tan aconsejable es? ¿Cuáles son como los pros, contras? Ayuda, supongamos que ya dije, pues de plano no, decidí no hacerlo. ¿Qué informa? ¿De qué nos ayuda a las mujeres, por ejemplo, congelar óvulos? No sé, cuéntanos también sobre, porque de repente hay mucha información por todas partes y dices, ¿convendrá, no convendrá? Además de que es costoso, ¿no? Tampoco no cualquiera puede acceder a, por ejemplo, todo esto, ¿no? A toda esta gama de posibilidades. Sí, claro que sí. Realmente lo ideal sería que todas las mujeres, para empezar, tuviéramos un plan reproductivo. La primera pregunta sería, tú quieres tener o no bebés, ¿no? Y de ahí partimos, porque realmente ya no está ese tabú de, es que no quieres tener hijos. O sea, ya hay mujeres que lo deciden y es aceptar porque es idea, ya sea porque ellos ven algo en la sociedad que no les gusta o por el motivo que ellas quieran, eso sería lo primero, ¿no? Para los pacientes o las mujeres que responden que sí o que no están seguras y son jóvenes, la preservación de fertilidad es una super oportunidad, porque si tú llegas conmigo a los 30 años y me dices, hola, Caro, es que fíjate que yo he leído sobre preservación de fertilidad y ¿sabes qué? Es que yo quiero ir a estudiar al extranjero y entonces quiero trabajar y quiero ser una mujer exitosa y tal vez luego quiero embarazarme. Entonces, la ventaja de la preservación de fertilidad es que tus óvulos se van a congelar y van a tener 30 años, 32 años, 27 años. La edad que tú tengas, ese óvulo se va a quedar así y no va a ir envejeciendo como los óvulos que van contigo acompañándote en tu cuerpo y van avanzando la edad. Esa es la ventaja. Algo bien importante es, si tengo óvulos congelados, ¿los tengo que usar? No necesariamente, porque por ejemplo, tal vez yo pensaba eso a los 30 de lo que estábamos platicando y resulta que en 2 años yo conocí el amor de mi vida o por alguna causa yo dije, ¿saben qué? Yo quiero un hijo ahorita a mis 32 años, pues qué padre que tienes tus óvulos guardados por si se ofrecían. Pero a los 32 años tú puedes intentarlo sola y vamos a ver si logras un embarazo, ¿verdad? Ok, sí, porque a veces está como todas esas opciones que tú dices, bueno, ahorita algo que comentaste que me pareció genial, que
creo que no muchas tenemos en el radar, es el plan reproductivo. Hablando Claro. del plan reproductivo, ¿qué abarca este plan reproductivo? O sea, ahorita si hablamos de, por ejemplo, pues, están estas opciones, pero ¿qué otras cosas tenemos que tener en cuenta? O sea, un check-up anual, no sé, ¿qué más? Sí. Algo importante, realmente el embarazo no es solamente si tienes o no óvulos, ¿verdad? Necesitas un óvulo, un esperma, necesitas tener un útero sano, unas trompas permeables, entre otros factores. Pero algo que sí nos puede ayudar mucho es conocer nuestra reserva ovárica, que es la cantidad de... se solicita un examen especial que se llama hormona antimulleriana, que es el que refleja mi reserva ovárica. Y nos da una idea para saber como la cantidad de óvulos, es un reflejo de la cantidad de óvulos, por así llamarlo, que tiene cada mujer. Y hay algunas gráficas específicas en relación a la cantidad de hormona o antimulleriana que tú deberías tener y la edad. Me encanta, es que, o sea, te escucho y voy imaginándome así como quizá esta parte de Sí, es números, genial. que realmente, pues, hablar antes, pues, quizá nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, era algo que ni en sueño, ¿no? Simplemente pasaba y, pues, las familias eran muy grandes y, pues, nosotras estamos viviendo ya otro contexto, ¿no? Las prioridades han cambiado, las oportunidades, pues, también, pues, las aspiraciones o la manera en que nos queremos realizar, pues, son tan diversas que el hecho de conocer esto, ¿no? De prevenir en el sentido de, bueno, si yo planeo embarazarme, ¿cómo voy a planear mi estilo de vida? Que también eso tiene que ver muchísimo. Ahorita tú nos hablabas, pues, de todas estas enfermedades crónicas que a partir de los 30 podemos ser más susceptibles, como bien dices, o sea, a los 30 bajar de peso ya te cuesta, o sea, ya no es simplemente Claro. deja de comer carbohidrato y haz ejercicio, no, o sea, ya empieza porque además el tema, por ejemplo, de la premenopausia, ¿no? Que hay algunas que también varía, ahí está presente. Ahora, cuando la premenopausia se presenta alrededor de los 35, puede ser desde los 35, ¿no? 37, pues ya es muy prematura eso. Sí, de hecho hay algunos términos. Normalmente la menopausia en México se presenta alrededor de los 40, digo, alrededor de los 50 años. Hablamos de una insuficiencia ovárica primaria, que sería así como tú lo defines como una menopausia prematura antes de los 40 años. Sí Okay. hay casos de mujeres que su reserva ovárica se acabó a los 30, 35, porque hay algunos trastornos genéticos como el síndrome de la X frágil que hace que mi reserva ovárica caiga de una manera muy importante a una edad muy joven. Por eso el antecedente que te mencionaba antes de si tienes familiares con una menopausia prematura, acércate, ¿verdad? Para revisarte y ver cómo andas tú. Ay, no, Carolina, pues de veras que nos dejas, yo creo que con mucha información, un nuevo universo respecto a esto de la planeación, que sí, o sea, yo creo que ahorita es la tendencia, lo que estamos viviendo también nos ha hecho, como hemos visto que hay muchas personas que se han embarazado, hay otras que de plano pararon, ¿no? Como contemplar y vislumbrar qué es lo que se quiere. Pues yo te agradezco muchísimo, sé que hay tanto que compartir, pero estoy segura que podemos en futuras entrevistas ir desglosando cada una. Este tema del embarazo tardío creo que es fundamental. Y pues ya nada más para concluir, en estos check-ups anuales, ¿cuáles son esos valores a los que tenemos que prestar atención? ¿No? En caso de yo me hago mi perfil hormonal, ahorita nos comentaste algunos que son muy específicos, pero supongamos yo voy cada año o cada 6 meses, dependiendo, ¿no? Pero cada año voy a mi check-up. ¿Qué es lo que tengo que tener como en el radar? Como para decir, Ok, híjole. muy bien. Realmente dentro del check-up ginecológico que nosotros es la visita anual con el ginecólogo, realmente lo que revisamos es mamas, eco vaginal y el Papa Nicolau si corresponde. Realmente eso de la hormona antimulleriana y ver mi reserva ovárica no entra como parte del check-up ginecológico. Ahí es, por ejemplo, casi siempre viene porque la paciente lo escuchó o tiene duda y quiere saber del tema. Entonces ahí es cuando nosotros lo agregamos. O cuando vemos alguna paciente que está así como en los límites de edad y nosotros preguntamos sobre su futuro reproductivo y ahí vemos si lo solicitamos o le hacemos la plática, ¿verdad? Bueno, pues ahora quien nos esté viendo ya lo sabe, ya Claro. se familiarizó con estos términos y pudiera, ¿no? Como acudir a realizarse estos estudios que son más específicos y que sin duda pues nos van dando otro panorama. Pues doctora Carolina, muchísimas gracias por toda la Claro. información, por todo el planteamiento, que sin duda pues es algo que ya tenemos que poner sobre la mesa, verbalizando, platicando
en pareja, en familia, contigo misma, como tú lo manejes, y entendiendo que también es parte, ¿no?, de este desarrollo donde las mujeres, pues sí, no hay que pelearnos, es una elección, o no, de manera libre, voluntaria, lo podemos hacer, sabiendo siempre que hay que salvaguardar lo más importante, nuestra salud. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y nada más me gustaría hacer un poquito más de énfasis en mamis o mujeres que buscan el embarazo arriba de 35 años. Recuerden que están las técnicas de reproducción asistida y los exámenes que hablábamos para ver si bebé trae algún problema y que nosotros podemos atender las enfermedades y los padecimientos que tengamos para tener un embarazo lo más tranquilo posible. Así es. Muchísimas gracias, doctora. Pues yo les dejo aquí en Hablemos de Igualdad. Muchísimas gracias. A muchas personas antifeministas les encanta decir que el feminismo fue inventado por un hombre. En redes sociales les encanta quejarse de esta supuesta ironía. Pero déjame te digo la verdad. El tipo del que se habla se llama Poulain de la Barre, un filósofo francés que vivió en los años 1600 y que escribió por lo menos 2 textos que defendían que las mujeres tenían igual valor ante la sociedad que los hombres, sobre la igualdad de los 2 sexos y de la educación de las damas. Se le considera precursor del feminismo porque, hello, para que la mujer pudiera reivindicar su lugar en la sociedad, primero tenía que existir la concepción del hombre libre, una idea que para su época todavía ni siquiera existía, porque se consideraba que las personas de la realeza eran seres divinos en la tierra y que los plebeyos eran meras mulas de carga. El feminismo, así como explica Celia Amorós, es el hijo no deseado de la Ilustración. Cuando se escribió la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, el documento por excelencia de la Revolución Francesa que decía que todos los hombres eran iguales, fue el momento en el que las primeras feministas dijeron: ¡épale! ¿Todos los hombres? ¿Y las mujeres? ¿Y los esclavos? No podía existir el feminismo para liberar a las mujeres si ni siquiera existía el concepto universalmente aceptado de que los seres humanos somos libres para vivir y pensar como quisiéramos. Sin duda, Poulain de la Barre es considerado como el primer filósofo de la Europa moderna que construye toda su filosofía social bajo la idea universalista de igualdad. Por eso, también ha sido considerado como el primer sociólogo, incluso antes del padre de la sociología, Augusto Comte. Lo brillante del trabajo de Poulain es que es la primera vez que las mujeres son descritas como sujetos epistemológicos de referencia para tratar de explicar el mayor de los prejuicios, la desigualdad sexual. Pero Poulain de la Barre no habla de las mujeres como sujeto político, es decir, como un grupo de personas que pueden tener derecho al poder. Sí, este tipo estaba adelantado a su época por donde lo vieras. Su trabajo fue clave para la articulación del feminismo moderno. El caso es que antes de que Poulain se pusiera a escribir sobre la condición de las mujeres en la sociedad, ya había muchas precursoras del feminismo. ¿Te doy ejemplos? Guillermina de Bohemia, Sor Juana Inés de la Cruz, Christine de Pizan, entre otras que quizás la historia borró. Se considera que el feminismo nace con la promulgación de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, escrita por Olympia de Gouges, en respuesta a la promulgación de la Declaración de los Derechos del Hombre. Esta es la primera vez que las mujeres se construyen como iguales a esta nueva creación que es el hombre libre. También cabe recalcar que la palabra feminismo se utilizaba en el ambiente médico para describir características femeninas en los pacientes. No fue sino hasta que Hubertine Clerc, una sufragista que vivió 300 años después de Poulain, que reivindicó el concepto de feminismo para agradecer a las mujeres que lucharon antes que ella. Aún así, mira, aunque el feminismo lo hubiera iniciado oficialmente un varón, ¿qué importa? Eso solo nos da un punto a nuestro favor, que el feminismo lo pueden defender los hombres y que el feminismo es para todas y todos. Les esperamos en la próxima cápsula de Feminismos en Pequeñas Dosis. Regresamos. Continuamos. Y bueno, uno de los temas que es sumamente importante hablar, señalar y sobre todo visibilizar es el reconocimiento a las y los maestros. En esta pandemia vimos que el tema de las mujeres
en cómo se les ha ido incrementando las jornadas en casa, cómo han tenido que jugar distintos roles, pues también ha influido en los retos personales y al mismo tiempo laborales a los que se han podido enfrentar en su día a día. Tengo el gusto de conectarme con dos maestras, las cuales en su experiencia a lo largo de ya dar clases en distintos niveles, pues hoy nos vienen a platicar y sobre todo a señalar aquello que tal vez, o mejor dicho, desconocemos o no entendemos porque no estamos o no lo hemos vivido desde la perspectiva de ellas. Me da mucho gusto recibir en este espacio a la maestra Rosy Loera y a la maestra Lorena Hernández. Bienvenidas, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues yo también muy agradecida con ustedes por aceptar la invitación a este espacio y sobre todo, pues reconocerles. Yo sé que en este momento serán portavoces de muchas maestras y maestros, pero principalmente pues podrán hacer empatía con muchas mujeres que actualmente y desde hace un año les cambió la vida, que se han enfrentado a distintas situaciones y me va a encantar que de viva voz ustedes puedan platicarnos un poquito acerca de su labor en el ámbito educativo. ¿Cómo le han hecho, maestra Lorena, maestra Rosy, ya sea a nivel primaria y secundaria, a lo largo de esta pandemia para poder enseñar y crear estas comunidades de aprendizaje? Pues la experiencia ha sido inédita, igual que la pandemia, ¿no? Son tiempos diferentes, tiempos muy complejos. Entonces, en este nuevo reto que tenemos de educar en pandemia, pues ha sido improvisar, ha sido una situación en donde hemos tenido que tomar recursos muchas veces de donde no los tenemos. Tantos padres de familia como nosotros los docentes, hemos utilizado pues diferentes medios, diferentes maneras para poder enlazarnos con los alumnos, para poder hacer nuestro trabajo. Yo trabajo en una comunidad rural que pertenece a Cadereyta y pues los retos son, creo yo, mayores porque pues tenemos ahí situaciones en las que tenemos que dar al 100, tenemos que atender a los niños, pues a la hora que ellos tengan las actividades, tengan las dudas y pues sí, realmente ha sido difícil, pero estamos a la orden. Ahorita regreso a un punto que usted ahorita menciona, ¿no? Que obviamente me va a encantar hablar, ¿no? Acerca de esas diferencias entre las niñas y niños de zona urbana y rural, pero antes, maestra Rosy, cuénteme en su experiencia cómo ha sido estos retos a los que se ha enfrentado. Es a lo que nos enfrentamos, a las nuevas tecnologías, a la comunicación sobre todo. Tuvimos que implementar diversos medios y diversas estrategias. Y a veces, pues no estábamos tan familiarizadas con toda la tecnología y sin embargo tuvimos que innovar. Por ejemplo, en secundaria manejamos 8 grupos. En mi caso, manejo 8 grupos y de 30 alumnos mínimo cada uno. Entonces me toca 240 alumnos. Y pues doy la materia de inglés, pero lo bueno es que en mi secundaria se ha hecho muy buen equipo. Cada maestro de planta contacta a sus alumnos, tenemos un directorio y aún así tenemos que checar cada alumno y saber cuáles son sus necesidades para poderse comunicar, porque hay padres que trabajan todo el día y no están con los alumnos y luego sucede que hasta presencial cuando están chiquitos, pues la mamá y el papá andan tomando la foto del jardín de niños y en secundaria necesitan el apoyo igualmente que los niños pequeños. O sea, es a veces difícil para nuestros alumnos cuando, sobre todo que algunas mamás y papás pues están trabajando o aún cuando están trabajando en casa, si solamente hay un aparato y lo ocupa su mamá o su papá para trabajar, pues nosotros tuvimos que atender a los padres de familia a veces a las 11 o 12 de la noche, a la hora que podían conectarse con nosotros. Y pudo ser por medio de WhatsApp, por grupos de Face, pero al mismo tiempo nos ha dejado mucha satisfacción, hemos aprendido mucho, hemos tenido que ser muy resilientes,
muy empáticos, igual que pues nosotros en nuestras casas también estamos pasando situaciones que tenemos que combinar la casa, el trabajo, todo. Ahorita las escucho y es cierto, o sea, en la cuestión del acceso a la información, el manejo, el cómo de por sí en un aula se torna muy retador el tener cautivas y cautivos a los alumnos al momento de explicar un tema, pues hoy creo que sí se prestó para que las familias entendieran lo relevante de hacer equipo con ustedes como maestras, ¿no? Que realmente la educación no solamente es en el aula, sino que existe y debe existir pues este apoyo. En ese, hablando justo de eso y lo que anteriormente comentaba, estas diferencias, ¿no? Entre las niñas, niños, adolescentes que viven en una zona urbana versus las niñas, niños y adolescentes que viven en zonas rurales, en su experiencia, ¿dónde radica esa diferencia? O sea, ¿aprenden de la misma manera? ¿Las prioridades e intereses son los mismos? ¿El manejo de la información es similar? ¿El involucramiento de los papás? Digo, ya fueron muchas preguntas, ¿verdad? Pero va dirigidas hacia un todo, ¿no? Porque finalmente, Sí. pues hoy tendrán que cambiar los índices o indicadores de sobre qué estimamos, si aprendieron o no, ¿no? No sé, maestra Lorena, Rosy, quien quiera empezar. En cuanto a la diferencia del área urbana y del área rural, pues hay mucha diferencia, sobre todo en la conectividad. Yo siempre pienso que hay ventajas y desventajas, ¿no? Por ejemplo, dentro de las ventajas, por ejemplo, pues precisamente porque no hay demasiada conectividad, los niños pueden tener en la escuela normal mayor acercamiento a la escuela, menos distractores. Pero ahorita actualmente en la pandemia, pues es una desventaja porque, por ejemplo, uno de los mayores retos que tengo yo como maestra es cómo comunicarme con los niños, cómo poder ayudarlos. Entonces, como tenemos nuestro consejo técnico de zona, que siempre estamos participando, trabajando con los compañeros en equipo, pues no tenemos más que herramientas como ahora sí que el WhatsApp se ha vuelto el medio más eficaz. Tanto a veces hacemos grupitos con los niños para trabajar con ellos en audio, en WhatsApp. Cosa que, por ejemplo, veo la diferencia con mis sobrinos acá en Guadalupe, pues trabajan el Zoom, trabajan otras plataformas, el Facebook, todo lo manejan tanto los niños como los maestros. Y ahora sí que el reto mío es en esas diferencias, pues encontrar lo que mejor pueda apoyar a mis niños, ¿verdad? Realmente siempre ha habido ventajas y desventajas. Por ejemplo, nosotros en las escuelas rurales tenemos niños de mayor edad, de menor edad, que en un momento dado pueden ser monitores o pueden ser, o estamos trabajando un tema y los niños pequeños se involucran. Entonces es una ventaja porque cuando ellos ya llegan al grado tercero, cuarto, quinto, sexto, pues ya tienen una experiencia sobre esos aprendizajes. Y pues dentro de más ventajas que tenemos es que de acuerdo a la Ley General de Educación Nueva, los maestros en área rural tenemos menos cantidad de niños. Entonces eso es súper maravilloso. La compañera habla de más de 200 niños y yo puedo hablar que en nuestra escuela los maestros tenemos menos de 20 niños. Entonces eso nos permite pues apoyarlos de mejor manera, ¿verdad? Esto dentro de las ventajas. Y dentro de otra ventaja que también pudiéramos mencionar en cuanto a nuestro trabajo es que tenemos más espacio, tenemos a los padres de familia más cautivos, porque todavía un porcentaje pues más o menos elevado, las mamás no trabajan, las mamás están en casa. Entonces esa es otra ventaja, ¿verdad? Que las mamás pueden apoyar a los niños y que no hay, pues al menos en la comunidad donde yo trabajo,
no hay problemas de violencia, no tenemos ningún problema en la escuela. Entonces, para mí, yo me siento privilegiada. Trabajar en área rural para mí ha sido una gran bendición. Y pues digo, sí hay ventajas y desventajas, pero hay que aprovechar, ¿verdad? Sería mi Claro. comentario. Esta cuestión es prácticamente, ustedes trabajan con el 10%, ¿no? de la población alumnos. de las y los alumnos, y pues claro, van relacionadas muchas cuestiones, tan solo como lo comentabas, la infraestructura que es tan importante, es decir, este Sí. acompañamiento uno a uno, o como lo mencionabas, ya en un grupo de WhatsApp, no es lo mismo tener un grupo de WhatsApp, pues digo, hasta con la familia a veces, Sí. ¿no? Sí, Y en su es caso, importante. maestra Rosy, ¿cómo ha sido esto? Ha sido laborioso, hemos tenido que innovar, pero igual, pues, por ejemplo, en mi caso tenemos 8 grupos de WhatsApp, utilizamos la plataforma de Classroom, que antes de que iniciara esto no la conocíamos, tuvimos que aprender y tuvimos que aprender tanto nosotros como los alumnos. Acá la ventaja es que, pues, los alumnos sí pueden ver los tutoriales y los videos y todo eso fue muy nuevo para nosotros. A lo mejor los jóvenes que estaban en la universidad sí lo estaban utilizando para sus clases, pero la mayoría de los maestros no lo utilizábamos porque las clases eran presenciales. Utilizábamos los proyectores, sí, les poníamos videos y a veces hasta la grabadora, pero ahora todo tiene que ser a través de la computadora. Entonces tuvimos que aprender al principio. Teníamos también miedo, igual que los alumnos, o sea, ¿cómo le hago? ¿Cómo le voy a hacer? Pero gracias a Dios, o sea, aprendimos. Regresamos. Continuamos. A nivel Perritas. personal, ¿a ustedes qué podrían rescatar en ustedes? Como maestras, como mujeres, como guías, ¿qué han descubierto en este camino? Yo pienso que valoramos más la vida, que valoramos más la convivencia, que nos hizo reflexionar bastante, también en la importancia de alimentarnos bien, de la salud. Y claro que eso también se los transmitimos a nuestros alumnos, la importancia de la salud emocional, de la salud mental, porque por lo general la sociedad ha estado muy estresada. Entonces nosotros tenemos que apoyar a nuestros alumnos explicándoles y que sepan reconocer sus emociones. Aparte del conocimiento, tenemos que apoyarlos para que ellos se sientan bien, para que además de salir adelante con los aprendizajes, pues es otro tipo de aprendizaje, o sea, las emociones. Ha sido muy completo todo, tenemos que abarcar muchos aspectos y ese aprendizaje, como les decía, para los alumnos y también para nosotros. Sí. Y usted, maestra Lorena, ¿de qué se ha dado Pues, cuenta? Yo me he dado cuenta que el trabajo del maestro es sumamente valioso y la sociedad hoy en día lo reconoce. La mamá de los pequeños de primero, por ejemplo, es que a nosotros no nos hace caso. Sí. Y en cambio, antes pues sí teníamos reconocimiento, pero nada que ver con el día de hoy. Eso es algo sumamente importante y yo estoy muy contenta también por eso, ¿verdad? También otra cosa que hemos podido hacer mejores alianzas con los padres de familia. Hemos hecho más equipo con nuestros compañeros de zona y compañeros en general donde sabemos que estamos en el mismo barco y que tenemos que buscar estrategias, ¿verdad? Nuestro mayor recurso en el área rural, pues es la televisión, ¿verdad? Pero como te decía al principio, la conectividad, la comunicación es vital, pero es difícil, pero tenemos, como decía Rosy, que buscar. Tenemos que encontrar el camino y eso es lo que hemos hecho.
¿verdad? Hemos aprendido también a vivir en la incertidumbre. No sabemos qué va a pasar. Pues, No sabemos qué va a pasar, pero lo que sí sabemos es que no podemos dejar de luchar, dejar de ayudar a nuestros niños, como decía también la maestra Rosy, respecto a la parte emocional, ¿verdad? Hay que hablar con los niños directamente. Yo como tengo poquitos, pues hablo directamente con ellos, platico con ellos, me dicen sus inquietudes, todos ya queremos volver a la escuela, ¿verdad? También otra cosa que aprendimos es que lavarse las manos es sumamente importante, ¿verdad? Es esencial. Y antes sí sabíamos, pero ahora ya en automático nos lavamos las manos porque sabemos que te lavas las manos y te van muchos virus, no solamente el COVID, ¿verdad? ¿Qué más hemos aprendido? Pues hemos aprendido que el mundo de hoy está sumamente conectado y que la conectividad, ¿verdad?, va tomando fuerza muy grande. Los padres de familia, por ejemplo, yo tengo alumnos que no tienen celular. La mamá o el papá tienen celular. Pero, y es un problema que también me gustaría comentar, pero a la vez tienes que encontrar la solución ante los problemas. Por ejemplo, ¿qué le pasa a una familia donde hay 4 niños, preescolar, primaria y secundaria, con una sola televisión? Porque te decía que en el medio rural, el WhatsApp, los cuadernillos y la televisión ha sido el medio fundamental para atender, ¿verdad? Por ejemplo, los niños ven la tele y yo estoy encantada porque no solo ellos ven la tele, yo también veo la tele y vemos que los contenidos que se abordan son importantes, son entendibles, son comprensibles y ayudan bastante. Entonces, ¿qué hemos aprendido también? A trabajar en equipo. Pues lo que también hemos aprendido es no dejar de luchar, de sacar adelante nuestro trabajo. Son varios temas, ¿no? La incertidumbre, que eso es importantísimo, que se va convirtiendo en una competencia de vida, la comunicación, el buscar el cómo sí. Y ahora me encantaría que pudieran compartirnos alguna anécdota, algo que les haya pasado, porque muchos hemos vivido de repente en el aula situaciones que, ay, no apagaron el micrófono, o que, pues te das cuenta que estaban en pijama, o un descubrimiento, ¿no? No sé, porque finalmente, pues, no deja de transformarse esta nueva forma de relacionarnos y ser mucho más, pues entender o conocer de otra forma, ¿no? Pues, lo que viven, finalmente los maestros no dejan de ser ser humanos y conocer que también tienen esta cotidianidad, pues también a los alumnos les permite como vincularse de otra forma, ¿no? Maestras, pues a mí me encantaría que como un mensaje final, cada una de ustedes también pudiera compartirnos esto que es tan importante para ustedes, para justo seguir llevando a cabo su labor en esta nueva modalidad. No sabemos, como bien lo decía la maestra Lorena, cuándo vamos a regresar, si vamos a regresar, o la manera en que lo vayamos a hacer va a ser pues híbrida, no lo sabemos todavía. Pero lo que sí es cierto es que es importante, pues sí simbrar, sí reflexionar respecto a la gran labor, ¿no? Porque de repente sí solemos ser como, ay, no, pues, ¿qué estará haciendo la maestra? ¿Por qué les deja tanta? ¿Por qué? ¿No? O sea, a veces nos perdemos un poquito y me encantaría de viva voz de ustedes que pudieran, pues, sensibilizarnos a todas y a todos respecto a lo loable, o sea, la gran labor que ustedes realizan, hoy más que nunca, que yo de corazón se los celebro y les agradezco estas nuevas formas, ¿no? Que a pesar de que tienen un ojo en el gato y otro en el garabato, que si el arroz, que si el... no dejan de buscar la forma de innovar, que finalmente es algo que nos ha permitido, pero no sé, algo que quisieran compartir desde ustedes como maestras para la sociedad, para seguir respetando y sobre todo colaborando a que pues las nuevas generaciones sí logren aprender, quizá de otras formas, pero sí logremos construir pues una sociedad más resiliente. Sí.
Bueno, a los padres de familia les agradezco su apoyo, que tuvieron porque pues yo sé que algunos están ocupados trabajando y realmente no es fácil. Muchas veces es más difícil con uno o con dos alumnos en la casa. Nosotros tenemos la pedagogía en el aula y sabemos cómo, pero en la casa realmente sabemos que es difícil. Entonces, pues que nos sigan apoyando tanto a sus hijos y a los maestros, y nosotros estamos al pie del cañón tratando de dar lo mejor para que los alumnos aprendan, motivándolos, revisándoles y subiendo actividades atractivas para los alumnos. Entonces, pues, sobre todo era la incertidumbre, pero vamos por buen rumbo. Afortunadamente, parece que hay menos contagios y esto nos ha permitido ya salir, pero los primeros meses fue muy difícil porque fue tiempo de mucho encierro. Entonces, pues más que todo darle las gracias y que no tengan pendiente. Nosotros estamos dando lo mejor para sacar a los niños adelante. Esa voz me agrada. Maestra Lorena, ¿usted? Sí, como dice Rosy, agradecer, ¿verdad? Agradecer el apoyo, agradecer la comprensión, e invitarlos a seguir apoyándonos, a los padres de familia, a los compañeros a trabajar en equipo, a nuestras autoridades, pues apoyarnos, y a nosotros mismos como trabajadores, pues tenemos que, entrando, primero Dios, desarrollar nuestro trabajo con mayor intensidad, pero a la vez con mesura, ¿verdad? Porque tenemos mucho trabajo por hacer, pero lo más importante es que tenemos vida y salud. Nosotros, ¿verdad? Los que hemos sido afortunados. Bendito sea Dios, agradecer siempre y pensar que no se ha perdido nada, que al contrario hemos tenido mucho aprendizaje, todos creo en la sociedad, y que pues tenemos que seguir viviendo en la incertidumbre porque esta fue una pandemia que se presentó, pero sí tenemos muchos problemas, contaminación, calentamiento global, etcétera, que en un momento dado pues no sabemos cómo viene la situación a futuro, pero tenemos que estar prevenidos. Y yo digo, primeramente, tenemos vida y salud, agradecer, y para los que han tenido pérdidas, pues la vida continúa. No podemos parar e invitarlos a seguir adelante. Y como decía Rosy, que los padres de familia y los niños no se preocupen, que los maestros no se preocupen, que para todo hay tiempo. Pero eso sí, nunca dejar de hacer. Totalmente, me encanta. Y yo creo que con eso nos vamos. O sea, nunca dejar de hacer. Realmente el tema del agradecimiento es fundamental. Y yo igual, claro, a nombre de quienes nos estén viendo, pues les agradecemos a todos los maestros por el gran esfuerzo que sabemos que están haciendo porque ustedes también están aprendiendo, ¿no? Como ahorita lo comenzaron, o sea, tuvieron que volver a aprender, reaprender, y creo que eso es parte importante de pues al momento que enseñas, ¿no? Que dicen que por cada hora enseñada es cada hora que tienes que aprender algo nuevo. Entonces sabemos que eso es sumamente valioso para la vida de todas las personas y de los futuros adultos. Pues muchísimas gracias, maestras. Les enviamos un fuerte abrazo y pues seguimos. Así es, sigamos haciendo. Hasta luego. Gracias. Dios los bendiga. Gracias.